Decía yo a la entrada del programa que en los 190 y tantos países en el mundo, 196 para ser exactos, no se habla de un capitalismo al 100% ni tampoco de un comunismo al 100%. Ahí se andan más o menos librando la batalla unos y otros en un porcentaje donde siempre queda pues una fórmula mezclada, algo mixto. Estoy con Juan Pablo Murra, rector del Tecnológico de Monterrey. No es porque estés aquí, Juan Pablo, qué extraordinaria institución en México. De verdad, mis respetos, lo que han dado al país, los egresados del TEC de Monterrey, los chavos que hoy estudian ahí, las chavas, es gente muy echada para adelante. Me gusta mucho el sistema que tienen y todo lo que han logrado. Soy aliada del TEC de Monterrey de toda mi vida. Francisco Fernández, gracias Francisco, director ejecutivo del Centro de Empresas Conscientes de EGADE. EGADE, que es del TEC de Monterrey. EGADE Business School, ¿no? Que es la escuela de graduados. Así es. O sea, van de la mano ustedes dos. Venimos juntos. Ay, qué adorado. Venimos de la mano al programa. ¿Qué tal, Fernando? A ver, yo les dije, vamos a hablar de capitalismo. Y los dos al mismo tiempo, como agarraditos de la mano, me contestaron consciente. ¿Cómo? Capitalismo consciente, Fer. A ver, Juan Pablo, ¿qué es eso? Sí, muchas gracias, Fernando. Un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Aunque no parezca, nací en la Ciudad de México. Soy ¿De chilango, veras? sí, el acento. No, ya no. Después me llevaron, crecí en Torreón y vivo en Monterrey, bueno, pero... No, ya te hablas como regio por donde la veas. Pero bueno, pues gracias por la oportunidad. El TEC de Monterrey ha sido una institución que nace de la iniciativa privada, de la visión de empresarios como don Eugenio Garzazada, comprometidos con su comunidad, creyendo que la educación lo puede todo. Y históricamente y actualmente estamos muy vinculados a la industria de las empresas. Y por eso para nosotros es importante hablar de cuál es el rol de las empresas en la sociedad. Pero retomando el tema de capitalismo y capitalismo consciente. ¿Son dos cosas distintas? Pues yo creo que el capitalismo surge hace un poco más de 200 años como una serie de principios filosóficos incluso, con Adam Smith, que decía que había que permitir la propiedad privada, que había que permitir y fomentar la libertad individual, el intercambio de bienes y servicios a través del mercado y un Estado de Derecho que protegiera los derechos tanto de los compradores como de los vendedores, ¿no? Oferta-demanda. Oferta y demanda. Y creo que esos principios han generado una gran prosperidad. El reto es que si lo dejas sin conciencia, puedes acabar con implicaciones como inequidad, destrucción del medio ambiente, demasiada concentración de los recursos y el poder, y por eso nosotros creemos que hay que buscar un modelo de capitalismo consciente, que nos permita capturar los beneficios de generar prosperidad, pero al mismo tiempo hacerlo de una manera justa y sostenible. ¿Esto de dónde viene, Francisco Fernández? Es la primera vez, miren que traigo camino andado, es la primera vez que escucho el término capitalismo consciente. Pues gracias de nuevo por la invitación. Tenemos que enterarnos, imagínate. Sí, la verdad es que es parte realmente de una serie de iniciativas paralelas, más o menos de hace unos 20 años, en donde como muchas ideas, me encantó entrar por aquí viendo esa frase que las ideas generan libertad. Pues en el mundo académico es en donde también se gestan muchas ideas y de ahí nace este modelo en donde contempla diferentes aspectos vistos en empresas. Es decir, es un modelo creado empíricamente con empresas que ya lo estaban practicando. Quien crea este modelo es un conjunto de personas, un empresario y un académico. El académico es Raj Sisodia. Él estudió su doctorado en Columbia. Nosotros nos topamos con él cuando ya estaba en la Universidad de Babson, ahí en Massachusetts, pero él se unió con John Mackey, el fundador de Whole Foods, que es una empresa que hace unos años la adquirió Amazon. Pero John Mackey, cuando ve el primer libro de Raj, dice, oye, esto es lo que yo he querido hacer en mi empresa y es la filosofía empresarial que he tenido.
Y entonces juntos crean el libro que se llama Capitalismo Consciente. Realmente el concepto lo acuñó Yunus, que es una persona, inclusive premio Nobel, en donde lanzó este concepto de las microfinanzas, ¿no? Y él hablaba de esta conciencia del capitalismo, aunque se enfocaba un poquito más a las empresas que tienen un objetivo social. John Mackey y Rash lo llevan a todas las empresas. No necesariamente que tengas un objetivo de resolver una problemática social, una empresa lucrativa, y de ahí parte pues un movimiento. Nosotros nos topamos con él, lo invitamos pues, al 70 aniversario del TEC de Monterrey, hace ya casi 14 años, y de ahí empezó una relación con él, y lo invitamos como parte de un programa que tenemos en el TEC muy importante, que se llama Faculty of Excellence. Identificamos líderes de opinión en diferentes disciplinas y vamos pues metiéndolos en las diferentes escuelas, ¿no? Para que de ahí desarrollen a los profesores que tenemos, para que de ahí obviamente den sus clases, hagan investigación. Y en vez de traerlo para nada más pues dar una materia, hacer algunos proyectos de investigación, decidimos crear este centro para que esta filosofía empresarial, por la cual, como dice Juan Pablo, creemos mucho en el TEC, tenga mucho más tracción y vaya mucho más allá de las aulas. Entonces de ahí parte este concepto. Déjenme ponerles un estudio que estaré invitando pronto a mi queridísimo Javier Barrera de Talentos y Fortalezas. Sigan la cuenta, por cierto, @Talentos y Fortalezas. Es el gurú. Juan Pablo, es un genio este cuate. Javier Barrera. @Talentos y Fortalezas. Javier explica que hay un estudio reciente de universidades así muy sacalepunta como el TEC de Monterrey, en donde lo voy a tratar de plantear de manera muy sencilla. Y yo creo que nosotros más o menos aquí sentados, Juan Pablo, Francisco, Fernández y yo más o menos tenemos la misma edad. Estamos en la misma rodada. Cuando nosotros salimos de la universidad, cuando nosotros teníamos 20 y tantos años, que egresamos de la universidad, el 80% de nosotros, 8 de cada 10 personas, el 80% de todos nosotros, salíamos con muchísima ilusión de poder trabajar, salíamos con ilusión de poder desarrollarnos, salíamos con emociones preciosas para poder encontrar trabajo, para poder desarrollarnos, para ser independientes, para lograr llegar a una propiedad privada, para poder tener un coche, para poder, en fin. Están sentados, ¿verdad? Bueno. Vamos. Yo tengo un hijo de 24 años. La generación de hoy que egresa de una universidad, solo el 9% tiene esa ilusión. Solo el 9% tiene ganas de trabajar. Solo el 9% tiene ganas de comprarse un coche, de tener una propiedad privada. El resto no. El resto dicen en la torre, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo le explicamos a través del capitalismo consciente a estos chavos la importancia de tener esa emoción? Es dura la situación, ¿eh? Sí. Es increíblemente es devastadora. Dura. Justo hoy venimos de una reunión con estos profesores que mencionaba Francisco, y uno de ellos, de nuestra Escuela de Arquitectura y Diseño, nos presentó cómo identificó estos datos, la falta de esperanza. Sí. Yo creo que en las universidades tenemos que ser un faro de esperanza para las nuevas generaciones, de pensar que el futuro no va a estar bien. Yo en mi mensaje de graduación les digo que eso es un gran riesgo, porque si tú no ves el futuro con esperanza, no hay ni siquiera una intención de cambio. Entonces tiene que haber esperanza y tiene que haber sentido de agencia. O sea, no solo pensar que las cosas van a estar mejor de manera automática, sino que yo las puedo hacer mejor. Y creo que es un reto civilizatorio y en México en particular es muy, muy importante. Ahora, ¿cómo conectar esto con las empresas conscientes? Veníamos comentando ahorita en el camino. Pues el 80% de los mexicanos vivimos en ciudades, y la gran mayoría de los que trabajamos en ciudades trabajamos en empresas, y es donde pasamos la mayor cantidad del tiempo de nuestras vidas. Entonces, imagínate trabajar en una empresa en donde no tiene un propósito superior, el único objetivo es maximizar
el rendimiento de los accionistas, en donde hay un entorno en donde tú estás convencido que tus líderes no se preocupan por ti, pues lo que quieres es desconectarte de esa parte, ¿verdad? Entonces, creemos que contar con empresas conscientes, que genuinamente crean que van a crear valor para todos los grupos de interés, no solo para los accionistas, sino para sus empleados, los colaboradores, los clientes, y que están siendo un actor positivo en la sociedad, puede ser una fuente de esperanza y conexión. Pues ojalá, porque cuando escuché estos datos que justo Javier Barrera le platicaba a mi hijo como un foco rojo de la desmotivación, dije, ¿qué estás diciendo? Sí, hay, o sea, el trecho, fíjense, y me hizo reflexionar en lo siguiente, Francisco. Cuando yo entré a la universidad, al año y medio, 2 años, yo ya le habría regresado a mis papás la inversión de 4 años, porque ya trabajaba. Ya podía en año y medio, 2 años, regresarles lo que ellos invirtieron en la escuela, en la universidad. Hoy mi hija se va a tardar 15 años en regresármelo. Sí. Esto está horrible, Francisco. Sí. No, definitivamente. Y entra pues al debate sobre el retorno de la inversión de una educación superior, sin duda. ¿Qué cosa? Es efectivamente esa evolución que ha tenido el mundo empresarial. Hay estadísticas, particularmente en Estados Unidos, ¿no?, que allá miden mucho más que nosotros, en donde las corporaciones, sobre todo las empresas grandes, tienen un nivel de aceptación a veces inclusive más abajo que los políticos. Están ya por el 13-14%. Y entonces sí, los alumnos buscan otro tipo de plataformas en las cuales dedicar. Nosotros, y obviamente promovemos muchísimo también el sector social, sabemos que es una palanca importante para la transformación de la sociedad, sin duda también el gobierno, pero estamos tratando de recuperar y legitimizar cómo la empresa, desde esta perspectiva, puede ser una palanca de un impacto muy positivo, pero hay que cambiar la dinámica, ¿no? Hoy por hoy, y Juan Pablo por ahí debe tener las estadísticas más claras, el recién egresado, el promedio de ingreso ha estado bastante flat en los últimos años a nivel nacional. ¿Tienes el dato de más o menos cuánto? Pues creo que... Varía mucho por disciplina y por ciudad. A ver, déjame Sí. regresar con eso aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Es importante cuál es la base, el promedio de sueldo para los egresados. Volvemos. Juan Pablo Murra, rector del Tecnológico de Monterrey, Francisco Fernández, director ejecutivo del Centro de Empresas Conscientes de EGADE. EGADE. ¿Qué quiere decir EGADE? Escuela de Graduados en Alta Dirección de Empresas. Ah, Escuela de Graduados, Alta Dirección de Empresas, EGADE Business School. Así es. Decíamos el sueldo promedio, más o menos, de un egresado. Sí. Depende también de la carrera, depende, dices, de la ciudad. Depende de la ciudad, de la carrera, de si se quedan en México, si se van al extranjero. Ahorita la tasa de empleabilidad a los 3 meses de graduados del TEC de Monterrey, yo creo que es de las tasas más altas que hemos tenido en las últimas 2 décadas, anda rondando el 91%. Y ya después, conforme avanza el tiempo, van logrando la empleabilidad los demás. Y anda el sueldo alrededor de los 24,000, 25,000 pesos, pero con variaciones muy altas. Tenemos muchos egresados que estudian tecnologías computacionales y se van a trabajar a Google o a Facebook, a Seattle, pues entonces tienen paquetes de compensación cercanos a los $100,000, y luego hay gente que en otros programas y en otras carreras, en otras ciudades, se quedan con sueldos más acotados. También ese es el sueldo de entrada. Lo que creo que es importante ver es las trayectorias. Normalmente los Exatecs a los 5 años ya duplicaron su ingreso y a los 10 años otra vez duplicaron su ingreso, ¿no? Pero sigue siendo... Son buenos números. Son buenos números para el país. Sí, son buenos números. Pero no sí hay malos. que reconocer que no son los que nos tocaron en algunos casos. No puedes ser independiente. Dijiste 20, ¿qué? 25. Para irte a rentar un departamento, No, hombre. Así pasarías aceite. Sí. Sí, o sea, el crédito... Si se van 3 complica. a vivir juntos, pues ahí la van librando. Y por eso también impulsamos mucho nosotros el emprendimiento. Alrededor del 15% de los que se gradúan, en vez de salir a buscar empleo, salen a crear empresa, que esa es otra manera también de construir tu camino. Por acá dice Guillermo Esquerro, Fer, excelente tema el del capitalismo consciente. ¿Qué opinan tus invitados del modelo tercera vía?
Sí, la tercera vía se refiere más bien a un modelo político-social, en donde, como bien decías tú al inicio, no hay modelos de desarrollo 100% alineados al capitalismo o 100% al comunismo. Creo que la tercera vía busca preservar, de nuevo, parecido al capitalismo consciente, cuáles son los elementos positivos del capitalismo que generan iniciativa, innovación, libertades, pero también con un sentido de corresponsabilidad y que si le va bien a unos, nos vaya bien a todos. Y ese rol que puede jugar el Estado, que es muy importante, de cuidado y de crear bienes públicos como educación, como salud, donde nos beneficiamos todos. O sea, si tú te educas, te va bien a ti, pero también me va bien a mí. Me parece que es muy adecuado ese concepto de la tercera vía. Dice Gabriel Ira de Aguascalientes, un abrazo a todos. ¿Por qué, Fer, se habla tan mal del capitalismo? El capitalismo mantiene el movimiento al mundo, en el mundo. De ahí han surgido los grandes descubrimientos. Los socialistas son los que hacen la corrupción, los grandes negocios, para ellos mismos, no para el pueblo. ¿Por qué no se entiende el capitalismo como debe de ser? Bueno, a ver, yo creo que hoy por hoy hemos identificado que precisamente a lo mejor por pues la naturaleza que es crecer, ¿no? Dominar mercados, probablemente sí se nos haya olvidado, dejado de lado algunos de esos grupos de interés. Principalmente creo que en donde nosotros encontramos, y si podemos sobresimplificar el por qué el capitalismo no es necesariamente visto tan positivo en algunos sectores, y de hecho, sobre todo con jóvenes, es porque nos creímos esa falacia de que la única responsabilidad de la empresa era incrementar la rentabilidad, ¿no? Por ahí Thomas Friedman, un famoso premio Nobel de Economía, por ahí de los 70 lanzó esta idea en donde dijo la única responsabilidad social de la empresa es la rentabilidad de las empresas. Milton Friedman. Y entonces ahí es donde nosotros dimos, oye, no es la única. Definitivamente que las empresas tienen que ser rentables porque son precisamente las que crean el valor que después pues es con las que el gobierno tiene sus programas sociales, con las que las ONGs pueden también resolver las causas y las problemáticas sociales. Pero en la problemática fue esa. Creo que nos centramos en uno de los grupos de interés, que son los accionistas, y en un elemento que es la rentabilidad financiera. Nosotros creemos que una empresa, pues en ella hay seres humanos. Los seres humanos no nada más estamos enfocados en el aspecto material financiero. Tenemos otro tipo de riqueza, ¿no? Espiritual, riqueza ambiental, psicológica, ¿no? Entonces, una empresa debe nutrir también ese tipo de riquezas, no nada más. Y eso es lo que buscamos concientizar a los empresarios a los alumnos y a los profesores también. Por acá dicen las carreras mejor pagadas, Fer. Híjole, pues aquí tenemos finanzas y banca, ingeniería civil, medicina, arquitectura y tecnología de la información. Con los datos que yo tengo hay algunas que sí coinciden. Tecnologías de información sin duda, finanzas sin duda. Ingeniería civil cada vez es más demandada. Arquitectura al inicio no es muy bien pagada. Es una práctica donde normalmente los contratan casi como asistentes, ¿no? Al inicio. Y más bien cuando logran ellos ya posicionar su nombre les va bien. Pero de nuevo, los caminos son muy distintos y hay de todo. Hay arquitectos que el día uno les va muy bien y hay gente de ciencias computacionales que no les va bien. Entonces también a mí no me gusta tanto porque luego los jóvenes tampoco están determinísticos miedo a la carrera. ¿No? Sí. Por acá Lulú Correa de Torreón. Hay un abrazo a Torreón, allá en la comarca lagunera. Hablando de un capitalismo consciente, Juan Pablo Francisco, ¿de qué manera afecta la reducción de la jornada laboral en un país en donde la mano de obra es mal pagada? Sí. ¿Qué pregunta? Les digo que están con el público más inteligente de la radio y la televisión en México. De acuerdo. Y saludos a Torreón, si me permites. Allá viven mis papás. Entonces, ay, ¿cómo se llama tu papá y tu mamá? Ricardo Murra y Margarita Lascurain. Margarita, Ricardo, un fuerte abrazo. Aquí tengo a su hijo a todo lo que da. Ya. Va a salir de aquí a dar autógrafos, Margarita. Gracias. A ver, de nuevo, ¿no? Coincido con el comentario de tu radioescucha anterior que decía que el capitalismo genera valor, pero que tenemos que asegurarnos que sea valor para todos los grupos.
Y esta visión de yo le puedo pagar lo menos posible a mis colaboradores porque así maximizo el retorno a los accionistas, no solo es moralmente equivocado, creo que no es una buena decisión. Fíjate cómo dijo, moralmente equivocado, ¿eh? Újule, qué importante apellido le pusiste. Moralmente equivocado. Y adicionalmente no es una buena estrategia, porque si tú cuidas a tu gente, las conectas con un propósito superior, les das condiciones que van, el horario es una de ellas, el trato, el sueldo, las capacidades de crecimiento y desarrollo dentro de la empresa, les va a ir mejor a ellos, van a estar más contentos, va a ser mejor para la empresa y va a ser mejor para la sociedad. Entonces, sí creo yo que dejamos en México por mucho tiempo ponerle atención a esto y ahora, bueno, estamos tratando de inspirar cada vez más a futuros líderes, ¿no? Que son nuestros estudiantes, y a líderes actuales. Damos muchos cursos de educación ejecutiva para poder generar esta visión y esta transformación de creación de valor compartido y común para todos los mexicanos, ¿no? Fíjense, el capitalismo consciente no solamente genera riqueza financiera, dicen por aquí en el público, sino también intelectual, cultural, física, ambiental, social, emocional y espiritual. Lo que tú decías hace rato. Sí, es un todo. Sí, complementando un poco lo que comenta Juan Pablo sobre, tenemos jornada laboral, tenemos incremento de salario mínimo y definitivamente también somos conscientes y empáticos, sobre todo con las micros y pequeñas empresas, que la implementación de todas estas políticas de golpe pues resulta retador y creo que el irlas implementando de manera pues secuencial ayuda, pero también lo que nosotros proponemos es que fomenta una cultura de mucho más productividad, ¿verdad? Y sobre todo también reconociendo lo que decía Juan Pablo, decir, esa persona pues no nada más vive para trabajar, ¿verdad? Hoy por hoy queremos mejores ciudadanos. Claro. ¿Cómo vamos a tener mejores ciudadanos si no tienen tiempo para ejercer su ciudadanía fuera del trabajo que ejercen en la empresa, ¿no? Entonces, creemos que todas esas políticas provocarán, ¿no? Unos efectos positivos, ¿verdad? Más allá de para las empresas. Pues la verdad es que los felicito con este tema. Les pido regresen porque hay que hablar de estos 4 pilares del capitalismo consciente, que pues en un minuto no nos va a dar tiempo. El propósito superior, la integración de stakeholders, que es eso, ¿no? Liderazgo consciente y cultura organizacional consciente. Lo que sí creo es que esto es muy necesario porque necesitamos crecer a humanos más completos, sí, a seres más integrales, que no sean nada más muy buenos en la parte de los dineros, y la parte emocional, sí, y la parte espiritual. Así es. O que, a ver, capitalismo consciente. Ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Eso es. Ya. Es sentido común. Es sentido común. Mantener los lineamientos y principios que generan innovación y disrupción y emprendimiento, pero el cuidado de la gente. Hay un colega, un empresario en Estados Unidos que es cercano al centro, que se llama Bob Chapman, que tiene un libro que se llama Everybody Matters. Es un concepto tan simple, pero las empresas así tendría que ser, ¿verdad? Everybody matters. Así es. Pues sí, sin duda. Los felicito, Juan Pablo Murra, gracias, rector del Tecnológico de Monterrey, Francisco Fernández, director ejecutivo del Centro de Empresas Conscientes de EGADE Business School. Gracias.